Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Por eso me da mucho gusto poder preguntarle a uno de las primeras generaciones de ecologistas en México, Iván Restrepo. Desde los años 70 trabajo en este asunto, para preguntarle cuál es la lectura que hace de ese informe del panel internacional sobre cambio climático. Gracias, Iván, por estar aquí. Gracias, Javier, por invitarme al Canal 22 y a las demás estaciones del sistema público. Iván, tú desde los años 80 has hecho un recorrido por las costas del país y este informe del panel sobre cambio climático habla alarmantemente de estas zonas. ¿Qué has visto tú en todo este tiempo? Mira, lo que he visto es la destrucción de la franja costera, especialmente del Caribe mexicano. También la construcción de megaproyectos en el Golfo. Como la mayoría de la gente seguramente ignora, en el Golfo de México está la parte fundamental de la industria petrolera y petroquímica del país. Y está precisamente en la zona costera. ¿Qué quiere decir esto? Que con base en todos los datos que hemos tenido últimamente de los expertos a nivel mundial sobre el cambio climático, una de las regiones que más va a ser afectada por este cambio es precisamente el litoral mexicano. ¿Y esto qué quiere decir, Javier? Eso te quería preguntar, ¿qué significa? Mira, significa en primer término que están en riesgo la industria petrolera y petroquímica, que está en riesgo el polo turístico más importante que tiene el país, que es Quintana Roo, que es Cancún y la Riviera Maya. ¿Pero qué Ahí se genera, significa? Javier, Ajá. ahí se genera, Javier, aproximadamente una tercera parte de todas las divisas que entran al país por turismo. Es especialmente el turismo internacional, pero también turismo nacional. Y todas estas actividades, además de las ciudades, Cancún, Tampico, Veracruz, Campeche, van a ser afectados irremediablemente por el cambio climático. Este informe habla del aumento de unos 20 centímetros del nivel del mar y en algunos casos hasta de 80 centímetros. ¿Esto qué representa, digamos, para las playas? Si aumenta 80 centímetros, que es algo, fíjate, que está previsto que suceda, se supone que en medio siglo. Esto significa, por ejemplo, la desaparición de la península de Yucatán. Okay. La península de Yucatán es una gran planicie y hace aproximadamente 15 años científicos ingleses muy serios dijeron que lo primero que iba a desaparecer en México era la península de Yucatán por el aumento del nivel del mar. Por supuesto, va a desaparecer Holbox, que es un tesoro natural, y las mujeres, Cozumel. Yo pienso que Cancún, Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque, la ciudad de Campeche, Tampico, todas las poblaciones que están sobre la franja litoral. Y en el otro lado, pues tenemos desde Rosarito, Ensenada, La Paz, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Zihuatanejo. Bueno, la lista es inmensa. Y nosotros figuramos, Javier, como uno de los países que más va a sufrir el efecto del calentamiento global. Esto nos lo están diciendo desde hace tiempo. Y me refiero, en primer término, por las zonas costeras, porque es por donde el mar va a atacar más rápidamente. Ya lo está haciendo. En el sur de Tabasco, por ejemplo, tenemos ya áreas donde notas que el mar está avanzando. Igual en Cancún y en la Riviera Maya. ¿Por qué está ocurriendo esto en Cancún y la Riviera Maya? Porque edificamos sobre el mar. Quisimos que el turismo se bajara de su cama
y tuviera la playa a sus pies. Así Craso error. Pero además, porque destruimos los ecosistemas costeros, especialmente en el caso de Cancún. Esto lo advertí yo, si mal no recuerdo, en el 90, en el 91, en una reunión a la que me invitaron los hoteleros, los grandes capitales de la hotelería. Se molestaron mucho, pero rápidamente, cuando vino el ciclón Gilberto, claro. me tuvieron que dar la razón. Se arrasó completamente. Cancún es una ciudad que va a terminar sin playas, y tratar de hacer una barrera para detener el aumento de las olas es tal la cantidad que tendríamos que erogar, que casi es un proyecto faraónico e inútil. Eso lo intentó Vicente Fox en un momento, ¿no? Sí, exactamente, pero no hicieron caso. Es decir, no hicieron caso por lo siguiente. Hay una zona que se llama la Zona Marítima Federal Terrestre, que es la extensión que va desde donde rompen la zona 20 metros adentro, tierra adentro. Sí. Bueno, se supone que ahí no debe construirse nada. Se supone, lamentablemente, Javier, siguen construyendo y claro, el mar ha ido aumentando. Wow. Cuando hay huracanes y ciclones, el mar arrasa con todo lo que hay construido en esta franja litoral. Que han la franja litoral, protegerla, como está haciendo Inglaterra, como está haciendo Japón, como están haciendo otros países europeos que tienen mar en sus costas, en sus límites costeros. Ahí la zona marítima, llamemos así, donde tratan de que no se construya nada, a veces tiene 2, 3 kilómetros. En otros casos, como ocurre con las ciudades como Nueva York, Londres, lo que están haciendo es estrategias para en el mediano plazo enfrentar las inundaciones por el aumento del nivel del mar. Pero aquí no estamos haciendo nada. Es Aquí terrible. seguimos como si no aumentara el nivel del mar. Terrible lo que nos dices. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Iván. Les recuerdo que estamos hablando con Iván Restrepo, un experto en temas de ecología, y lo que nos está diciendo a partir del informe internacional, del panel internacional sobre cambio climático, es realmente alarmante. Iván, nos dices que no estamos haciendo nada. Las consecuencias deben ser realmente preocupantes para muchas de las personas que viven en esas zonas, pero también, digamos, en general para México, porque ya nos dijiste que la tercera parte de divisas que obtiene México las obtiene precisamente de esas zonas. Bueno, no solo son las zonas costeras donde está la industria petroquímica y el turismo importante. Dentro del país, como bien saben los que nos están viendo, 2/3 partes de nuestro territorio es desierto o semidesierto. Aquí vamos a tener otro grave problema. Va a ser por la falta de agua y por el calor. El calor no solo va a afectar en mayor cantidad, en mayor temperatura, en la zona semidesértica y desértica, sino también las ciudades y el campo. ¿Y esto qué significa? Mayor consumo de agua, Sí. temperaturas más altas. Por ejemplo, una de las cosas que acabamos de saber es que julio fue el mes más caluroso en toda la historia de la Tierra. Fíjate. Esto es un llamado de atención fundamental para que cambiemos la política en cuanto a el clima, en cuanto al consumo fundamentalmente de petróleo y carbón, que son los elementos fundamentales para crear los gases de efecto invernadero. Si no disminuimos
estos gases de efecto invernadero, México, como ya se está viendo, va a tener mayores temperaturas en las ciudades y en el campo. Y en el caso del campo, Javier, uno de los efectos clave es la agricultura. Sí. La agricultura va a tener un cambio fundamental. Las cosechas van a sufrir, digamos, una revolución en cuanto al clima y sobre todo por la falta de agua. No, y No la quiere falta de... decir, Dinos. no quiere decir, Javier, de que no tengamos agua. Tenemos 300 cuencas hidrográficas grandes en el país, importantes. Lo que pasa es que están contaminadas o desaprovechadas. Tenemos que volver a mirar el recurso agua y no solo de estas cuencas, sino del subsuelo, de los mantos freáticos, los cuales casi en su totalidad están sobreexplotados. Iván, leímos en las noticias en estos días que el presidente López Obrador decía que no se iba a dejar secuestrar por grupos ecologistas en el tema de la laguna. ¿Qué significa esto? Bueno, mira, el presidente López Obrador estuvo en La Laguna, es una zona que conozco muy bien porque trabajé ahí 2 años y lo que ocurre en La Laguna es una tragedia. El agua fundamental para el abastecimiento de la población se ha ido reduciendo, igual para la producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque de producir algodón y un poco de vid se pasó a producir alfalfa para uno de los hatos lecheros más importantes del país, el Grupo Lala. Con un agravante, en la época de Fox, quien dirigía la Comisión Nacional del Agua era el dueño del Lala. Y Wow. la sobreexplotación del acuífero en la laguna ha sido de tal nivel que el agua sale contaminada. Entonces, lo que se quieren hacer obras ahora para recoger más el agua, para utilizarla mejor. Pero los grupos ecologistas, con toda razón, dicen que lo que tiene que verse fundamentalmente es, uno, ya no sobreexplotar el acuífero. Se saca más de lo que entra. Dos, repartir equitativamente el agua. Y tres, acabar con los grandes intereses empresariales que han hecho de la laguna un emporio agropecuario, pero no en beneficio de la población. Yo creo que los grupos ambientalistas tienen toda la razón porque llevan décadas, Javier, luchando porque en la laguna haya una mejor distribución del agua, se evite que salga contaminada con arsénico, que es un veneno, pero hay municipios como Matamoros donde el arsénico está presente en el agua y la gente pierde su dentadura, se modifica su dentadura por tomar agua en mal estado. Tienen toda la razón y creo que el presidente López Obrador debe darse cuenta que los grupos ecologistas no son, como en el pasado los llamaban, grupos amarillistas, grupos que querían llamar la atención sin tener base científica y tecnológica. El tiempo le ha dado la razón a esos grupos ecologistas porque desde los años 80, 90 están insistiendo que México debe cambiar de rumbo en el tema ambiental. Sin duda. Hay otro caso en la Ciudad de México y es el del pueblo del Choco, de Choco, que yo estoy viendo que protestan constantemente porque al parecer una gran construcción que se hizo cerca de ahí quiere explotar el pozo precisamente que alimenta al pueblo o esa zona. ¿Es el mismo caso, Iván? Bueno, Choco es un pueblo con un antecedente histórico que se remonta a nuestra edad. Era una comunidad muy bien integrada y de pronto comenzaron a invadirlas grandes edificios. Bueno, la torre inmensa que se está levantando ahí es un atentado no solo a la belleza, al paisaje, sino también a los pobladores.
porque esto va a significar mayor demanda de agua, que ya escasea en la zona, y por otro lado, graves problemas de tránsito y contaminación. Los pobladores de Chogo tienen toda la razón en estar inconformes con lo que pasa allí y en luchar por algo fundamental, que es la defensa del agua, los recursos naturales, un medio ambiente sano. Hasta donde sabemos, hay varios ríos que llegan a la Ciudad de México, Iván, de varias partes, no sé cuántos son, pero seguramente al cruzar por aquí se contaminan de manera casi inmediata y estos contaminantes los van distribuyendo a lo largo de su camino que desemboca en el mar. Nosotros estamos contribuyendo a crear esa zona de aguas muertas, por ejemplo, que existen en el valle en el Golfo de México, precisamente por todos los desechos que salen, por ejemplo, a partir del río Bravo o del Mississippi. Bueno, mira, comencemos por la Ciudad de México, por la Cuenca de México. Teníamos 45 ríos y los 45 ríos, de los 45 ríos que teníamos, 43 están entubados. Es la única ciudad del mundo que ha entubado sus ríos. Un absurdo. Y en cuanto a los demás ríos, creo que hay 2 o 3 nada más que están limpios. Todos los demás son un basurero de la industria y de los centros urbanos, pese a que hay una legislación muy clara que obliga a los centros urbanos y a la industria a tratar sus aguas negras antes de enviarlas a los ríos. El Pánuco es un río muerto. Y todos los demás que veas en el país. Bueno, el Balsas, el Coatzacoalcos es el mejor ejemplo de la contaminación por hidrocarburos que tiene el país. Y Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque, Cangrejeras, es la zona de México más contaminada por hidrocarburos. Y la contaminación se expresa fundamentalmente en el agua y por supuesto también en la tierra y en el aire. Eso está probado por muchos estudios desde hace 50 años. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Iván. Iván Restrepo, ya diste cuenta de los cambios que van a tener nuestras playas por el cambio climático, pero en las ciudades, ¿qué esperamos? Bueno, mira, en las ciudades vamos a tener más calor y va a faltar más el agua, obviamente. Pero el cambio climático no solo es el aumento de temperatura. El cambio climático trae también huracanes más frecuentes y más fuertes. Trae inundaciones como nunca se habían visto. Como en Alemania vimos, ¿no? Bueno, Alemania y Bélgica. Pero además, fíjate, siempre ocurrían en Alemania y Bélgica y en Europa las inundaciones por los ríos más importantes. Ahora fueron ríos pequeños. Nadie los tomaba en cuenta. Se salieron de madre, como llaman los geógrafos. En el caso de México, ya tenemos varias muestras de lo que pasa con lo que siempre nos dicen las autoridades. Nos inundamos porque llovió como nunca. Pues cada año va a llover como nunca. Y cada día, mientras sigamos teniendo una política que descanse en hidrocarburos y carbón, tendremos más variaciones por los gases de efecto invernadero en el clima. Y este clima, te vuelvo a repetir, no solo es aumento de temperatura, sino también sequía en un país donde hay áreas donde hace falta el agua, inundaciones, que lo estamos viendo en la Cuenca de México, pero también donde nunca o casi nunca se presentan, como en el norte. Ya no digamos Guadalajara o pequeñas y medianas ciudades, por todos lados. Y es de esperarse, casi estoy siendo pitonizo, vamos a tener mayores problemas con las inundaciones
en Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche. Ojalá me equivoque, pero Ojalá. si no tomamos medidas radicales para ir hacia un modelo de crecimiento que no descanse en los energéticos que causan el cambio climático, si no protegemos nuestras costas y si no protegemos más el agua, es decir, no contaminándola y haciendo un uso racional de ella, nos espera un futuro mucho más grave de lo que está ya ahora en cuanto a sequías, en cuanto a falta de agua en el sector agropecuario en las ciudades, mayor calor, lo que va a significar mayor consumo de energía y mayor número de enfermedades, porque va a haber también nuevas enfermedades con el cambio climático y por supuesto vamos a estar más expuestos a este fenómeno que el mundo no se ha dado cuenta que ya está entre nosotros, que es la variación total de lo que teníamos respecto a lo que era la Tierra. Iván, yo sé que todo ya es a nivel global, no puedes tomar en cuenta solamente factores locales o nacionales. Las soberanías ahora sí que en cambio climático se derrumban. Pero ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Dime 3 políticas públicas que necesitamos implementar de inmediato para disminuir un poco las posibles consecuencias del cambio climático. 1, tenemos que variar el modelo energético. Tenemos que ir hacia fuentes de energía limpias, no contaminantes. No petróleo. 2, ni petróleo ni carbón, pero somos uno de los pocos países que todavía seguimos insistiendo en petróleo y carbón. 2, agua. Es fundamental cuidar al máximo las fuentes de agua y no dejarla ir al mar. Es una infamia que en México, en la Ciudad de México, donde llueve 1 metro de altura, 1000 milímetros de agua, la inmensa mayoría se vaya por el Gran Canal. Tenemos que reforzar las políticas para que el agua no se vaya sin utilizar al mar. Y esto quiere decir políticas para recargar el manto freático, no solo en la cuenca de México, sino en el resto del país. Y 3, tenemos que enfrentar la pobreza. Un país que tiene pobreza lo tendrá en mayor extremo con el cambio climático. Eso es uno de los efectos terribles del cambio climático, que hace más pobres los que ya lo son. Iván, ¿tenemos especialistas capacitados para implementar estas políticas públicas? Por supuesto, pero además, ¿sabes qué? Las oficinas de gobierno, los escritorios de los funcionarios están llenos de estudios que se pagaron con nuestros impuestos y en donde se les dice dónde está el problema y cómo resolverlo. Lo que pasa es que cada administración llega y lo que hizo la anterior no sirvió. Eran retrógrados o ve tú a saber qué expresión utilicen, cuando realmente ahí está la solución de muchos de los problemas. Esto ocurre cada sexenio. Que yo recuerde. Eso decía René Drucker, que había estudios minuciosos, viables, y que simplemente terminaban en los archivos y después en la basura, porque ya no les importaba. Yo los conozco, para la Ciudad de México los conozco desde la época de Miguel Alemán. Y mira, seguimos con los mismos problemas. En la época de Alemán, el ingeniero Elías Chávez dijo, hay que recargar los acuíferos. Y lo corrieron porque decían que estaba medio loco. No estaba loco el ingeniero Chávez. Era realmente una eminencia en ese sentido, como le fue también el ingeniero Gerardo Cruchan, que salvó Texcoco, el lago de Texcoco, e hizo un enorme trabajo. Es lo que hay que hacer y las bases para todo eso lo tiene el gobierno federal en tantos estudios, en los centros de investigación, en las universidades, en fin, en la masa crítica que el país tiene. Pues muchísimas gracias por tus comentarios informados y le reitero al público que eres de los ecologistas primeros que ha habido en México desde los años 70 y que ha tomado el pulso, digamos, del país a partir de las políticas erráticas o acertadas también, pocas, por cierto, en materia de ecología. Gracias, Iván, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Debate 22 y los espero la próxima semana.